Esta mañana vamos a hablar de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Versículo 14. 1:14. 2 Corintios 1:14. Así como también os habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Título del sermón: Ministros fieles, gloria de la iglesia. ¿Cómo llevaremos el sermón? ¿Cuál será la ruta? Una pequeña introducción, un primer punto, que es el ministro fiel, es el gozo de la iglesia local. Un segundo punto, que es una iglesia en progreso, es gloria del pastor. Y un tercer punto, con el arrepentimiento y la obediencia se da una relación gloriosa. Finalmente, conclusiones. Esa será como la ruta que llevaremos teniendo en cuenta 2 Corintios capítulo 1, versículo 14. Bueno, no podemos hablar de este tema teniendo en cuenta el versículo 14 y todo lo que Pablo menciona allí, que tiene gran riqueza, sin recordar a un ministro puritano, que es Richard Baxter, que habló acerca del pastorado y dio bastantes ideas, nos hizo reflexionar mucho en cómo es esa labor ministerial tan importante. En su obra expresó lo siguiente, que parece que de alguna manera resume un poco nuestro texto a trabajar. Dice el puritano Richard Baxter: si alguna vez he sido llamado a sufrir, ha sido por el bien de las almas de aquellos a quienes he servido. He llorado por aquellos que se han extraviado. He reprendido con dolor a aquellos que se han endurecido. Y he luchado con oración por aquellos que se han resentido. Pero en medio de todo esto, en la gloria de Dios y en la transformación de sus santos, he hallado la razón de mi vida y la razón de mi gozo. Increíble. Gozo. Ese es el punto. Gloria, gozo. ¿En qué, Baxter? En el servicio que tuvo en el ministerio del Señor. En eso encontró su gozo. Y eso es lo que vamos a reflexionar. Pero vamos al contexto amplio de nuestro texto para mirar entonces cómo llegó el apóstol Pablo a escribir este versículo 14. Porque aquí en el versículo 14 hay una relación de gloria, de gozo, entre él y la iglesia de Corintio. Y destaca como el ministerio fiel en la iglesia, en una iglesia restaurada, es motivo de gozo tanto para la iglesia como para el pastor, especialmente en vista del día del Señor. Ahora, esa relación no se logra de manera inmediata, ese gozo que se manifiesta ahí. ¿Qué pasó entonces? Retrocedamos. Primera carta a los Corintios. ¿Qué pasó allí? Pablo enfrenta graves problemas. Creo que hemos leído la carta y de ahí hemos reflexionado muchas cosas en algún momento, ¿cierto? Doctrinas erróneas, inmoralidad sexual, una actitud desafiante hacia la autoridad apostólica, desórdenes en el culto, todo eso estaba pasando en la iglesia en Corintio. Y el apóstol Pablo entonces manda su primera carta para reprender severamente a los corintios por su pecado. ¿Qué produjo esto? Tensiones. ¿Qué más? Acusaciones. ¿Pero qué más? Dios obrando. Ese es el punto. Algunos entonces, miembros de la iglesia, habían sido influenciados por falsos hermanos y empezaron a hablar mal de Pablo, cuestionando su autoridad, su integridad y todas estas son las dificultades que se estaban dando. En su segunda carta, en el primer capítulo, es una carta donde el apóstol Pablo es absolutamente sincero y habla de sus circunstancias, de su sufrimiento, de sus luchas, pero también habla acerca de la confianza que tiene que los corintios se han arrepentido genuinamente de lo que había pasado y que habían hecho antes. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios, capítulo 7,
versículos del 8 al 10. Miren qué hermoso lo que está diciendo el apóstol. Es hermoso, ¿por qué? Porque estaba una iglesia en rebelde que él fundó, que estaban en contra de Dios, que hacían las cosas que Dios había dicho que no tenían que hacer. El apóstol Pablo, con un corazón hermosamente pastoral, les escribe a pesar de que ellos estaban en una profunda rebeldía. ¿Y qué pasó allí? 2 Corintios 7, 8 al 10. Porque aun contristé, eso está bien, les puso tristeza, porque aun contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Por qué? ¿Por qué no te pesa, Pablo? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿ahora qué? De nuevo. Me gozo, es su gloria, me gozo, no porque hayáis sido contristados. Entonces, sino porque fuisteis contristados, muy bien, para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Su sentimiento fue para el arrepentimiento. Pablo entonces explica que su primera carta no fue para condenarlos, sino para llevarlos a la salvación y al arrepentimiento. Ese es el punto. La iglesia entonces recibe la carta, acepta la corrección y responden con un cambio de actitud. Ahí entonces hay un cambio en el corazón de ellos, y ellos habían acusado a Pablo de ciertas cosas, pero empiezan a reflexionar y a pensar, definitivamente Pablo vino, fundió la iglesia, nos predicó el evangelio, pero además de eso su carta nos ubica en la realidad de lo que es Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestra relación con Dios cambió. Habían frutos de arrepentimiento. Qué hermoso. Eso dice las Escrituras. Volvemos entonces, 2 Corintios 1:14. Y aquí entonces, en ese entorno, en ese contexto, se resalta una gloria mutua de un hombre sacrificado, un siervo de Dios y una iglesia espiritualmente creciendo y arrepentida. Entre el ministro fiel, la iglesia la arrepentida y en la perfección del día de nuestro Señor Jesucristo, cuando ambos, restaurados totalmente, recibiremos la plena gloria de la salvación en Cristo. Ahora, este versículo, en su contexto, es igual de vigente hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque no todas las iglesias tienen las mismas circunstancias de Corintios, el principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? La relación. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia, sus ministros y el gozo que implica esta alegría. Ahora, vamos entonces al primer punto. El ministro fiel es gozo de la iglesia local. Viene este contexto y entra el versículo 14 y dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Ahora, tenemos que retroceder un poco al versículo 13, ¿cierto? Para entender lo que es el entender. Versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis. Aquí está hablando acerca del conocimiento. ¿De cuál conocimiento? Del conocimiento no solo intelectual, sino de una comprensión profunda que implica una transformación del corazón. Este entendimiento es un entendimiento de la obra de la gracia de Dios. Versículo 13. Versículo 14, entonces comienza con el mismo principio. ¿Cuál es? Como también en parte que entendéis. Entonces, ¿cuál es el principio? El entendimiento. Ahora, un momento, hermano Helber. ¿Luego no entendían? Sí, sí entendían, pero no totalmente. Ahora, si notan ustedes, está unido, como también en parte entendéis, ¿qué? ¿Entendéis de qué? Dice entonces el versículo, que somos vuestra gloria. ¿Quiénes? Él, Timoteo y los ministros. ¿La gloria de quién? De la iglesia. ¿No les causa como extrañez esto? ¿En qué sentido? ¿Acaso no entendían que Pablo es una bendición para ellos? Exacto, no lo entendían. Increíble, ¿cierto? Increíble que no entendieran que
Pablo, el gran apóstol que hizo, que escribió, que sus profecías, sus milagros, su obra perfecta en sus actitudes, en sus misiones, no fuera la bendición especial para su iglesia. A veces pasa, hermanos. Nos cuesta entender la bendición que tenemos de una iglesia local y unos ministros fieles. Nos cuesta. Estamos tan acostumbrados que trivializamos algo milagroso, algo especial, algo grande. Pensamos que eso es común y no lo es. Ellos estaban en esta circunstancia, pensaban, listo, y el apóstol vino, nos habló acerca de la gracia, de la salvación, perfecto. Pero no entendían la magnitud del asunto porque seguían pecando contra Dios y parecía que el apóstol Pablo era un apóstol más y hablaban de él y hablaban en contra de él, pero no entendían la magnitud del asunto. En su segunda carta, lo que dice el apóstol que ahora lo entienden. ¿Por qué lo entendieron? Porque esto es el resultado de la gracia de Dios. Entender el valor de una iglesia es un acto de gracia, hermanos. Usted viene, se arrepiente de sus pecados, es una gracia. Empieza a ser transformado, es una gracia. Se congrega en la iglesia, es una gracia. Pero usted puede tener todo eso, congregarse, asistir, venir todos los domingos, reconocer la iglesia y no ver la magnitud del poder de Dios obrando en esa iglesia. Y para entenderlo se necesita gracia. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Los creyentes no solo recibieron la verdad, sino que fueron transformados por ella. Y la reacción de los corintios a la corrección de Pablo, ¿cuál era? Arrepentirse. Eso era, se arrepintieron, restaurarse. Entonces es la gracia de Dios. Este arrepentimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que le permite entender a estos hermanos, recibir el Evangelio, ser transformados y entender que Pablo hizo una obra especial en sus vidas por medio de su ministerio. Así como en 1 Corintios 13:12 se menciona que ahora vemos por espejo oscuramente. Vamos en un proceso donde vamos entendiendo las cosas con más claridad. Y en el día de Cristo se verá cara a cara, todo el entendimiento será perfecto. Pero dice el texto, como también en parte que habéis entendido. No se entendió todo, pero sí lo suficiente. ¿Para qué? Para arrepentirse. Eso es lo que importa. Ahora, algunos seguramente en Corintio no entendieron todo definitivamente y no hacían las cosas delante de Dios y siguieron murmurando seguramente. Pero casi toda la iglesia entendió el evangelio y entendió el ministerio de Pablo y entendió que habían pecado contra Dios y se arrepintieron. Aunque no tenían todo el conocimiento total, tenían el conocimiento en parte, el necesario, el suficiente para arrepentirse de sus pecados y andar conforme a Cristo. Ese es el punto. Hermano Helbert, no me es claro. Bueno, hace más o menos 26 años, 27 años, había una buena costumbre en el seminario y era hacer como un año rural en una vereda cuando uno terminaba el seminario. Tuve la oportunidad de ir a una vereda del campo boyacense. Y claro, estaba recién salido del seminario y, bueno, no sé si las cosas han cambiado, pero en mi época el que estudiaba en el seminario éramos muy orgullosos porque ya sabíamos toda la teología, ¿no? Entonces tenía mi maleta llena, bueno, en ese tiempo no había casi internet, entonces tocaba con libritos, y estaban las teologías sistemáticas, los libros de Berkhof y otros comentarios bíblicos. Llené mi maleta para ir a ese pueblo, esa vereda, tenía que coger transporte, después caminar una hora. Llegué con mi maleta llena de libros y pensé, aquí viene la teología profunda para estos hermanos. Cuando empecé los domingos, me encontré con una realidad, que los hermanos no sabían leer ni escribir.
Entonces tuve que cambiar todo eso que tenía allí, que me sentí muy frustrado porque pensé que iba a desarrollar toda mi teología profunda y empecé a buscar un libro, que no sé si todavía se mueve por ahí, que se llama Llevando a los pequeñitos a Dios. Es para niños. Y empecé a coger ese libro punto por punto en las escuelas dominicanas para enseñar el Evangelio y además enseñar a leer y a escribir. Porque el libro tiene el libro del maestro y el libro para los niños. ¿Y eso qué tiene que ver? Que ellos entendieron cosas elementales y básicas de Cristo, su salvación, la creación, el arrepentimiento, el venir a Cristo por fe, cosas absolutamente básicas. Y con esas cosas básicas se levantaban cada domingo de sus casas y caminaban 2 horas para llegar a la iglesia. Los miércoles 2 horas para llegar a la iglesia. Y en su entorno recibían insultos, recibían groserías, recibían golpes. ¿Por qué? Porque eran cristianos en un lugar donde era difícil ser cristiano. Sus hijos fueron sacados de los colegios por la presión, porque les hacían matoneo por el evangelio. La iglesia, que era un pueblo, y la iglesia católica los tenía amenazados, y estos creyentes tenían lo suficiente para reconocer el evangelio. Impactante. Con poco hacían mucho. Nosotros a veces tenemos mucho y hacemos poco, ¿no? Hoy en día tenemos internet, libros aquí y allí, pero nuestra práctica a veces es poco piadosa. Estos hermanos con un poquitico tenían lo suficiente. Y eso está diciendo el apóstol Pablo, que tienen lo suficiente. Con su primera carta entendieron lo suficiente para arrepentirse, para venir al Señor, para reconocer su pecado, para entender que necesitaban del poder salvador del evangelio. Ahora, ellos entendieron que Pablo los llevó por el camino correcto. El día de la salvación llegó cuando Pablo les predicó. Y también entendieron que necesitaban la gracia de Dios, que necesitaban seguir fieles, que necesitaban arrepentirse de sus pecados, y entendieron que habían tenido una gran bendición. Y entonces dice el versículo 14, como también en parte habéis entendido, ahí viene lo especial. ¿Qué entendió la iglesia? Algo increíble. ¿Qué? Que somos vuestra gloria. Ay, qué bello, hermanos. Me ha costado tanto haber entendido estas cosas. Lo que está diciendo Pablo es que los pastores son la gloria de la iglesia. El gozo, la felicidad, la alegría de una iglesia local. Que el ministro fiel es motivo del gozo de la iglesia. ¿Por qué? Es la pregunta. Volvemos entonces a Corintios. Pecados. La iglesia, un ministro preocupado, les escribe, ellos se arrepienten. Entonces, ¿por qué es la alegría? ¿Por qué es el gozo? ¿Por qué los ministros fieles son la alegría? Porque vienen y traen buenas noticias. Recordemos Navidad, ¿no? Y aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Otra vez, gozo, alegría, felicidad. ¿Con qué? Con las noticias. Este es el fundamento del gozo cristiano. El apóstol Pablo, como ministro del Señor, devolvió a los corintios una relación profunda con su Salvador. Esto es la alegría y el gozo de un ministerio, que el pastor busque que sus ovejas se unan una y otra vez con su Salvador. Ese es su gozo. Ese es el gozo del cristiano, la reconciliación con Dios a través de Cristo. Ahora, volvemos al contexto. ¿Los corintios tenían persecución? Sí. ¿Los corintios tenían problemas de persecución? Sí. ¿De situaciones económicas? Sí. Además de los pecados, sí. Pero la gloria que está hablando aquí el apóstol no es que se resolvieron sus problemas. No. Entonces, ¿qué es la gloria? Que ellos entendieron que el pastor
es un gozo, es una gloria para la iglesia. ¿Por qué? Porque no está basado simplemente en circunstancias temporales, sino que están entendiendo que el punto es la salvación eterna, y lo que hace el apóstol es que ellos puedan relacionarse profundamente con Dios en arrepentimiento. Entendieron que el gozo de una iglesia es la transformación interna que ocurre en los corazones, que ellos habían pecado contra Dios, que habían hecho lo que era deshonesto y se arrepintieron. Entonces la gloria de Dios por el ministerio de Pablo es hacer que los creyentes vengan al arrepentimiento en Cristo, y esa es la alegría de una congregación. Por eso, queridos hermanos, un predicador fiel, un ministerio fiel es el gozo para una iglesia. Hermano, eso es claro. Así es. No lo entendemos. Nos cuesta. Vemos otras cosas. Por eso es que dice, ahora sí entendieron. O sea, no habían entendido. Y el apóstol Pablo fue el que mismo les predicó, porque no es común entender, no es como tan común como quisiéramos. Este es un gozo que es basado en la paz de Dios, que se convierte en la fuente de gozo para la iglesia, que se ve enriquecido en la predicación fiel del evangelio, y es un gozo en la reconciliación con Dios. Cuando los creyentes comprenden que Cristo ha hecho por ellos lo que ha hecho Cristo en la cruz por ellos, experimentan una alegría, una transformación, pero también un gozo personal por el ministerio que se desarrolla en su iglesia local. Ahora, la iglesia en Corintio comprendió el evangelio con más claridad, y su perspectiva le dio más entendimiento. Su mente era más clara, como que entendieron mejor las cosas. Pablo dice a la iglesia que entendieron que el ministerio, o sea, su ministerio, el de Pablo, les hace bien, y que es un pastor bíblico, y que entonces el pastor bíblico es la gloria de la iglesia. Ahora, el pastorado, para que sea una gloria de la iglesia, no es simplemente porque da unas enseñanzas. Entonces, ¿cómo es? Porque hay toda una actividad. ¿Cuál es esa actividad? El pastorado bíblico exhibe las riquezas de Cristo. Eso es. Presenta a Cristo de una manera que los creyentes no solamente comprendan teóricamente, sino que vengan a Él, entiendan la relación con el Señor. El trabajo del ministro es presentar la belleza de Cristo y guiar a la iglesia a una relación profunda con su Salvador. Ese es el trabajo ministerial, y como consecuencia de eso, la iglesia se goza. ¿Dónde dice eso? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El ministro, su labor, su trabajo es presentar las riquezas de la gloria de Cristo, que las personas se relacionen con su Salvador. Ellos entendieron, y por eso entendieron que un buen pastorado es la gloria de la iglesia. ¿Por qué? Porque presentaban a Cristo, porque ayudó a los creyentes a disfrutar de la gloria de Cristo, porque los creyentes se unen con Cristo. Ahora, hermano, eso lo entendemos. ¿Será? Porque a veces me preocupa, lo digo por mi iglesia, que a veces entendemos que el ministerio y el gozo de una iglesia es los ministros que tengan un buen carisma, que es importante, pero a veces pensamos, este es un buen pastor porque tiene un buen carisma, y es una actitud natural de su personalidad. O bueno, cosas más piadosas, decimos, este puede ser un buen pastor porque es amable con las personas. Este es un buen pastor porque tiene hijos juiciosos en su casa, se sientan en el culto y son juiciosos.
y es amable, y es correcto, y tiene buena ética moral. Exacto, los parámetros, los requisitos del apóstol Pablo para el apostolado están bien, pero ¿acaso no es la labor de todos nosotros como creyentes tener hijos correctos y juiciosos? ¿Y eso significa que todos somos pastores? Sí, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que son importantes. Pero para el creyente, el punto para que sea el gozo de una iglesia es que lleve constantemente a las ovejas a la comunión con Cristo. Esa es la gloria de una iglesia. Puede no tener características administrativas claras, puede ser no tan elocuente, puede no ser tan atractivo físicamente, pero si su labor es constante, preocupado de llevar a las ovejas a Cristo, entonces esa es la gloria de una iglesia. Hay felicidad, hay gozo de este pastor tal vez sencillo, pero desde que se levanta está pensando constantemente, ¿cómo hago para que mis creyentes, para que mis ovejas vengan a nuestro Salvador? Su propósito en la mañana cuando prepara el sermón no es, tengo que preparar un sermón para que tenga una buena admiración, para que las personas terminen el sermón y digan, qué elocuencia, qué hermenéutica tan profunda, usted es increíble, y sale corriendo el pastor y sale llegando a su casa pensando, wow, soy genial. No, ese no es el pastor. ¿Cómo es entonces? En la noche piensa, Señor, tengo tantas falencias, oh Dios, tantas. Quisiera ser más teólogo, quisiera ser mejor padre en muchos aspectos, mejor esposo, mejor hijo. Pero tú me has tenido aquí, Señor, en gracia. Te suplico, Señor, que logre que los hermanos mañana salgan convencidos que necesitan relacionarse mejor contigo, Señor. Que necesitan profundizar en esa relación, acercarse a ti, orar, leer las Escrituras, arrepentirse de sus pecados, Señor. A pesar de mi debilidad, Señor, te lo suplico. Todo lo que hace está enfocado en que los miembros se relacionen con su Salvador, no con Él. Todo lo que hace, sus pensamientos, sus actividades, su ministerio está enfocado en vayan a Cristo, por favor, vayan a Cristo. El propósito del pastor bíblico no es acumular seguidores para sí mismo, sino unir las almas con Cristo, porque eso es un pastor. Es un pastor que quiere que nos relacionemos constantemente. Es un embajador de Cristo. Esa es su labor primordial. Las características son hermosas, el carisma, qué bien, pero eso no es lo fundamental. Algunos teólogos dicen que si Pablo estuviera en nuestra época, no hubiera conseguido trabajo de pastor. No era muy atractivo, no era muy elocuente. Pero miren lo que sí hacía. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Me encanta esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué? ¿Cuál es el ruego? Miren, os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué? Ay, qué lindo, ¿no? Reconciliados con Dios. Qué hermoso el ministerio pastoral, ¿verdad? Eso es, no es otra cosa. Qué bien tener familias hermosas, qué bien tener carisma, qué bien tener actitudes, pero eso no es el fundamento del ministro. Es que es un instrumento para reconciliar a los pecadores con su Salvador, y eso hace que una iglesia se goce, se alegre, porque el gozo de la iglesia, queridos hermanos, no es tener sillas nuevas. Que qué bueno cuando las tenemos, pero no es el gozo de una iglesia o un lugar más amplio. Es que tenga predicadores, pastores que prediquen a Cristo. Hermano, ¿cómo es eso en práctica? Usted está en la semana, ¿verdad?
Se levanta, se va a su trabajo y desde que está despierto está luchando con la tentación de salirse de las verdades de Cristo, de su realidad, de salirse desde que se levanta en la mañana. Usted como estudiante, como ama de casa, se puede distraer una cosa acá, puede tomar su celular, distraerse con cosas, aunque sean cosas que parecieran ser buenas y honestas, como hacer educación, como hacer mejor comida, y se distrae y se va distrayendo constantemente y después empieza a sentirse frío, vacío, como que no se conecta bien con el Señor. Y así pasa el lunes, así pasa el martes, y se acerca y lee algo de Biblia. Pero lucha en la oficina con tentación, está escuchando conversaciones de otros, está en la universidad, está escuchando cosas que dicen otros y le llegan a su mente. Y usted está diciendo, ¿será que esto es real? ¿Será que es correcto? Y empieza, llega a la casa, tiene una discusión con su esposa o con su esposo y lo mira y piensa, ¿será que esta fue una decisión correcta? ¿Será que estoy haciendo un buen trabajo con sus hijos? Y se empieza a distraer constantemente de las cosas espirituales sin hacer pecados escandalosos, y su vida espiritual empieza a enfriarse. Me pasa a mí, ¿le pasa a alguno? Y llega usted en el día del Señor y se para un pastor y empieza a predicar la verdad de Cristo. Y empieza usted a escucharlo en medio de esta circunstancia de semana que ha tenido, con tantos sube y bajas que ha tenido, con tanta incomprensión, con tanta inseguridad. Y empieza a escuchar a su pastor hablando de Cristo, 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 y de unión, arrepentimiento, fe, gracia, bondad. Y termina el sermón. Y su conciencia está inquieta. Pero experimenta algo, ¿qué? Fortaleza en su alma. Cada uno allí sentado empieza a sentir una fortaleza en su alma y empieza a decir, esto es la verdad, esto es el evangelio. Señor, perdona mi semana, me arrepiento, Señor, llegaré a mi casa y voy a orar más y voy a leer las escrituras. Señor, gracias porque Dios ha obrado especialmente, y usted y el que está allá atrás, cada uno empieza a experimentar gozo, gloria. ¿Por qué? Porque había un ministro fiel que nos llevó a Cristo. Esa es la gloria de una iglesia. No es el marketing, no es la marca, no son los parqueaderos. Es llevar a sus miembros a Cristo siempre. Eso es. Por eso es que el pastorado, hermanos, es de una profunda responsabilidad ante Dios. Los pastores no solo ejercen liderazgo, sino que son responsables del bienestar espiritual de su congregación. Eso es lo que enseña. Los pastoreará, como dice Jeremías, con conocimiento. El verdadero ministerio pastoral no es una ocupación simplemente de autoridad o dominación, sino es una vocación de servicio en el cual los pastores deben estar siempre dispuestos a sacrificarse por el bien de sus ovejas. Y eso es lo que da alegría y gozo a una iglesia. Seguimos en 2 Corintios para que refuerce la idea. Capítulo 11, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esta es la preocupación por el bienestar de los creyentes. Esto es un verdadero amor. Eso es lo de Hebreos. Velad por vuestras almas, diligentemente, vigilar, estar atentos, la preocupación constante, las enseñanzas, el guiarlos. Eso es la gloria de una iglesia
que la iglesia siente que hay un pastor o unos pastores preocupados por las almas para que se relacione con su Salvador, no pensando en su bienestar personal continuamente, sino que se lleve constantemente a una relación espiritual. ¿Cómo lo hace? Orando, hermanos. Esto es hermoso y es profundo, y eso es un sacrificio. ¿Cuánto nos luchamos por orar, cierto? ¿Cuánto nos luchamos por orar por nuestra familia? Imagínense ustedes. O sea, nos cuesta orar por nuestra familia, por nuestros hijos que los vimos nacer, que los vimos crecer. ¿Será que oramos lo suficiente? ¿Usted ora lo suficiente por sus hijos? Nos cuesta orar, porque es un sacrificio. Ahora el pastor tiene que orar por los creyentes que no son su familia en sangre. Por eso es un sacrificio, porque no es fácil para ninguno de nosotros orar aún por las cosas más especiales, por lo que más queremos, por lo que más amamos, nos cuesta. Ahora el pastor tiene que someter su carne en sacrificio para la gloria del Señor y orar por cada creyente. Por el que no saluda, por el que no es amable, por el que es inconstante, y tiene que orar: Señor, obra en este corazón, Señor, transforma su alma, Señor, obra de manera especial. ¿Por qué? Porque esto es un sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Entonces, si es así, pastores que se sacrifican, o sea, hacer un sacrificio de alabanza en oración, en servicio por la iglesia. ¿Cómo siente la iglesia? Gozo, gloria. Hermanos pastores, ¿oran por mí? Sí, oramos. ¡Wow! Gloria a Dios. Lo necesito, ¿cierto? Eso a veces implica no dormir, llorar por los miembros. No sé, ustedes tal vez no sepan estas cosas, pero hermanos, se los digo. Puedo ver a sus pastores, como me ha pasado a mí, en el carro llorando por un miembro de una iglesia. Llorando, como un bebé, hermanos. Llorando por una situación, por un conflicto, por una actitud de pecado, por una situación en contra de Dios. Y entonces estamos allí sin saber qué hacer, sin saber qué decir, con un hombre en el hospital, con un niño en el hospital. Y solo salimos y aguantamos y tratamos de hablar del Señor. Salimos, nos sentamos en nuestros carros y lloramos, incapaces de hacer más. ¿Lo saben? No los dicen. No lo decimos, ni siquiera a veces a nuestra esposa lo decimos, pero lloramos, hermanos, lloramos como bebés de verdad, porque sentimos dolor por los miembros de la iglesia que no crecen, que no maduran, que tienen situaciones de pecado, situaciones de enfermedad, situaciones económicas. Lloramos, nos lamentamos, nos duele, es una afectación completamente emocional. No es un trabajo psicológico donde llegamos y chuleamos y pasa el siguiente. Hay un dolor, una agonía por cada miembro de la iglesia. Y esto entenderlo, por eso el apóstol Pablo dice, bueno, ya entienden lo que sufro, porque se arrepintieron y crecieron. Y eso es el gozo de una iglesia. Pastores así es la alegría de una iglesia. Y vamos al segundo punto. Una iglesia en progreso, es gloria del pastor. Volvemos entonces a nuestro capítulo 1, versículo 14, la parte B. Así como también vosotros, la nuestra. A pesar de todo lo que pasó con Corintio, me parece increíble, Pablo. A pesar de todo lo que ellos eran, desórdenes en la Santa Cena, pecados sexuales, feminismo, hipocresía, este pastor dice, ustedes son mi gloria, ustedes son mi gozo. Qué profundo eso, ¿cierto? El gozo de un pastor es este. Ahora, ¿por qué su gozo? Porque se arrepintieron, porque crecieron. Entonces, ¿cuál es el gozo de un pastor?
es ver el progreso espiritual de su iglesia. Ese es el gozo. Pablo entonces afirma que los corintios son su gloria, son su gozo, son su alegría. ¿Por qué? Porque su vida cristiana es el testimonio de la obra de Cristo. Por eso es la alegría, por eso es el gozo. Ese gozo no está basado en los logros temporales y en el reconocimiento de los creyentes simplemente, sino la santidad de ellos. Explique un poco más. El apóstol Pablo no dijo: miren, hermanos, ya escribí la primera carta, se solucionó el problema, yo creo que ya ustedes entendieron quién soy yo, ya ustedes creo que tienen las cosas más claras, entonces mi gozo es que se solucionó el problema. No, esto va más allá de Pablo. Entonces, ¿cuál es el gozo? El gozo es que ellos se arrepintieron. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos crecieron en fe. Ese es el gozo. Miren lo que dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El gozo del pastor, entonces, ¿cuál es? La madurez espiritual de su iglesia. Esa es su alegría. Cuando los miembros crecen en fe, se vuelven un testimonio viviente de la obra del pastor. ¿Y esto qué hace? Gozo en el pastor y en el ministro o en los pastores. Todo lo que hicieron fue malo, los corintios, pero se arrepintieron. ¿Y entonces qué pasó con el ministro? Se alegró. Aquí no es que la iglesia en Corintios se reunió en asamblea y dijeron: miren, hermanos, creo que Pablo es buena gente. Creo que Pablo es una buena persona. Hermanos, ¿queremos a Pablo? Sí. La habíamos embarrado, pero ahora creo que es buena persona. Y entonces Pablo dice: gloria a Dios, ustedes son mi gloria porque ahora me quieren. No. No es porque le mandaron una carta diciendo lo bello que es Pablo, ni porque solucionaron el problema. El gozo de Pablo no es ese. Entonces, ¿por qué es? Porque se arrepintieron. Aquí no importa ya tanto Pablo, sino mis pecados. Hemos hecho mal delante de Dios, Señor, perdóname. ¿Y Pablo qué pasó? No, gracias Pablo, espera un momento. Nos arrepentimos, Señor, delante de ti. Pablo fue el instrumento. Y ese es el gozo de que ellos se relacionaran con su Salvador. Esa es la gloria del apóstol, esa es la gloria del ministro. Queridos hermanos, la madurez de una iglesia trae una satisfacción para un ministro. Un hermano puede llamar a un ministro, a su pastor, y decirle: hermano, venga, estoy agradecido con lo que usted ha hecho por mi vida, por la iglesia. Quiero que venga a un restaurante, al mejor restaurante. Quiero que coma las mejores cosas. ¿Y se puede sentir este pastor feliz por un momento? Claro que sí. Pero si la vida espiritual de este creyente no es una realidad vivida, entonces no hay gozo, aún en el mejor de los restaurantes. Puede estar en el mejor momento, puede estar en la mejor celebración, disfrutando las cosas con sus miembros y lo invitan. Y este es su honor, pastor, usted es especial, usted es un predicador excelente, aquí nos reunimos, quiero que usted se sienta atendido. Y el pastor se siente bien y llega a la casa y piensa: creo que el trato que se tienen como esposos no es el mejor. Creo que alcancé a ver que el hermano quiere exaltarse a sí mismo todo el tiempo. Creo que alcancé a notar que no es tan dedicado como debería ser. De hecho, es intermitente en venir a la iglesia. Y lo que parecía un acto de gozo, de alegría, de felicidad, se convierte en una tristeza profunda, aún en medio de un manjar. Por eso, queridos hermanos, el gozo de un pastor es ver madura a su congregación, a sus miembros, no las atenciones, no el reconocimiento constante, no que le estén diciendo a uno cómo predica de bien, cómo es de inteligente, cómo es de sabio.
La gloria es verlos cambiados, transformados, gozándose en Cristo, alabando al Señor, exaltando su gloria. Esa es la gloria nuestra. Yo sé, hermanos, hay atenciones bellas, pero hay atenciones que vienen de corazones no cambiados. Y eso, al contrario de alegría, es profunda tristeza. Eso es una alegría pasajera. Pero el pastor, al ver a los creyentes arrepentidos que se acercan a Cristo y maduran, eso es. ¿Recuerdan? Si alguna vez lo leyeron, lo estudiamos hace mucho tiempo, cuando Calvino estaba en Ginebra y entonces venían los ricos, los excelentes, los que estaban acostumbrados en la iglesia a participar en la Santa Cena. Él se para al frente y les dice: no lo hagan. ¿Por qué? Porque sus vidas no son conforme a estas verdades. Aléjense de la mesa del Señor, por favor. Pero espera, Calvino, ellos son especiales. ¿Han hecho cosas? No lo son. Lo especial es que crezcan, lo especial es que maduren, lo especial es que se relacionen con Cristo. Eso es lo especial, no los carismas, no las formas, no las apariencias, sino que puedan ellos ver una casa transformada, unos hijos enfocados en Cristo, unos esposos que se aman y se respetan, que oran, que se arrepienten, que piden perdón. Eso es, cuando llega uno a esas casas, la casa más humilde, y ve entonces cordialidad, amor, gracia. Así sea el hermano que no tiene la mejor relación con uno, que no lo está llamando, que no está pidiendo nada, que no lo está invitando a ningún lado, pero está en esa actitud piadosa constante. Es mi gozo esto. Hermano Helber, pero casi no hablamos. Qué pena, yo estoy aquí con mi familia. Bien, es mi gozo esto. Estás haciendo lo correcto. Eso es la gloria de un ministro, queridos hermanos. La alegría de un pastor no está en el terreno, no está en las actividades, no está en los reconocimientos. Es ver a sus miembros crecer a la imagen de Cristo y que encuentren consuelo constante en su Salvador, que escuchen los sermones, que escuchen la palabra del Señor, que entonces la regulen con sus circunstancias y se acerquen más a nuestro Salvador. Eso es la gloria de un ministro. Ahora, queridos hermanos, eso es el poder del Evangelio que hace. Esta es la gloria del Señor. Esta es la alegría. Este es el gozo, queridos hermanos, y empezamos a tener madurez espiritual constante como iglesia, y no es simplemente una circunstancia pasajera, sino que es una circunstancia constante de madurez que produce un gozo en el creyente. Pero cuando los miembros actúan con insubordinación, el pastor experimenta tristeza. Y esta tristeza no es algo, simplemente una emoción, es profunda, que lleva a la intimidad del pastor cuando los miembros se rebelan contra la autoridad pastoral enfocada en las Escrituras. Y entonces el pastorado se convierte en una carga cuando los miembros se resisten y no responden al Evangelio con fe y obediencia. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra Salvador, y entonces es una carga y el pastor se siente que ha fracasado en su ministerio. Pero yo lo enseñé, lo hablé. Y mira cómo reaccionan. Al principio, a veces no es falta de conocimiento, hermanos. A veces sabemos tanto, a veces es simplemente decisiones que no se toman. Y el pastor piensa, pero lo enseñé, lo hablé, lo prediqué, y siguen con la misma actitud. Entonces es una carga, es una sensación de fracaso, es una tristeza, es una amargura para el pastor. Yo me he sentido muchas veces amargado, de verdad. Y así, pero ¿qué? No he hecho bien las cosas. Fracasé. Y cuando viene alguien y le pregunta, ¿qué pasó con la familia tal? ¿Qué está pasando en la iglesia? Sí, ¿qué está pasando? ¿Seré yo? ¿Soy yo el fracasado en todo esto? Hermanos, el gozo, la alegría de un pastor es su ministerio.
pero su ministerio enfocándose en que sus creyentes maduren, crezcan. Eso es, en el día de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿no? Ese momento, cuando Cristo regrese y todos seremos evaluados según la obra. Entonces, la iglesia, como el pastor, seremos evaluados. Y esa es nuestra esperanza. Señor, gracias. Tú regresarás. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Pero ustedes, iglesia, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y el gozo del pastor no se limita a la vida presente, porque ahí, en medio de estas frustraciones, tristezas, amarguras que a veces tenemos, vamos hacia el futuro y pensamos, un día regresará, Señor, y todo será revelado completamente, y obrarás de manera especial, Señor. Gracias. Y aquí está el tercer punto. Con el arrepentimiento y la obediencia se da una relación gloriosa. ¿Qué pasa aquí? El versículo 14 habla de una relación de mutuo gozo. ¿Entre quién? El pastor y los corintios. Pablo y los corintios. Pero hay un principio. ¿Cuál es? Para esa relación de gozo. ¿Gozo de quiénes? De la iglesia. Y de quiénes también, y del pastor. Pero ¿cuál es el principio para que exista ese gozo? Para que exista esa alegría. Para que exista esa gloria. El arrepentimiento constante. Y eso es de la gracia de Dios. Y es el instrumento de restauración. Explíquelo un poco mejor, hermano. Un don pastoral, para que funcione, funciona alrededor del arrepentimiento, tanto del pastor como de su iglesia. Los miembros, los pastores, en un constante arrepentimiento, porque lo que más afecta a una congregación es el corazón endurecido. Necesitamos relacionarnos en arrepentimiento. Eso es una transformación profunda, eso es espiritual, eso es un proceso que involucra el corazón. La obra del Espíritu Santo, el arrepentimiento nos ilumina, nos hace pensar bien nuestras relaciones, nos hace reflexionar. Como pastor he tenido que escuchar a los miembros decir, hermano, has fallado en esto. Y he tenido que decir, sí, me arrepiento, hermanos. Me arrepiento, fallé. No fue la mejor forma que lo hice, no fue las mejores palabras que expresé, pero también los creyentes se han arrepentido y es la obra de la gracia de Dios llevarnos a relacionarnos en esa obra sobrenatural, en ese sacrificio con corazones contristos y humillados. Esa es la constancia del creyente en su relación, pastores, miembros y comunidad unidas alrededor de la transformación y de la humillación en el arrepentimiento. Queridos hermanos, ustedes pueden tener 5, 4, 2, 10, 15, 20, 30 pastores. Pero si no reciben la reprensión, ¿verdad? El punto es que la reciban con humildad. El punto es que ustedes digan, sí, es verdad lo que están diciendo. No es fácil aceptar la corrección, pero cuando la obra es transformada por la gracia, entonces la acepta y dice, definitivamente necesito comunicarme con mi salvación, con mi Salvador. Las Escrituras dicen, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Reprende a quién? Al sabio. Bien dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque es humilde y acepta la reprensión con humildad. Así se relaciona una iglesia. Así se relaciona cuando el predicador habla, cuando exhorta, cuando anima y los creyentes se arrepienten y dicen, sí, es verdad, hemos pecado, gracias pastor porque nos llevas al camino correcto, nos estás llevando a la gloria. Y cuando el pastor acepta la corrección, hermano, gracias porque no había visto bien esto. Entonces es una relación, no que no existan conflictos nunca, porque eso es imposible, estamos en un mundo caído, pero amén, si nos relacionamos en humillación y en humildad constante, entonces la gloria de Dios es manifestada y su gloria es nuestro gozo. Nos alegramos, nos gozamos, hay satisfacción. Hermano, entonces quiero entender, ¿cuál es la característica primordial de un pastor? Que lo lleve a Cristo constantemente.
Así de sencillo. Sí, hermano. Así de sencillo. Hermano, a veces yo prefiero o me siento mal porque el pastor me gradué y no vino al grado. Hice cumpleaños y no vino a mi cumpleaños. Hermano, ¿usted qué prefiere? ¿Que esté en su grado, que esté en su cumpleaños o que esté orando por usted? La oración es un sacrificio, hermanos. Un grado, un cumpleaños, un almuerzo es natural. A todos nos gusta comer bien, estar en buenos lugares y divertirnos. Por eso la Biblia dice que es mejor el funeral que la fiesta. Pero el sacrificio de oración, el sacrificio de buscar la presencia del Señor por su alma, eso es mejor que cualquier reunión, que cualquier escenario, cualquier evento donde usted quisiera que su pastor estuviese. Porque la labor es ¿cuál? Velar por su alma. Hermano, yo tengo un problema. Yo veo que hay pastores que me caen bien y hay otros que no. Bueno, no sé si pasa aquí. Yo soy consciente que en mi iglesia hay gente que le caigo mal, ¿no? No sé si pasa aquí, puede que no pase, pero soy consciente y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? Porque yo llegué hace 20 y pico de años a mi iglesia y ahí se han envejecido hermanos que les he caído mal y me soportan y escuchan y cambian y son transformados y dicen, no era lo que queríamos hace 25 años, pero hay algo hecho. Aprecian el ministerio, mas no mi forma de ser. Y está bien, está bien. De pronto yo también me caigo mal si me conociera a mí mismo, ¿no? Está bien. ¿Pero qué valoran? Que los llevo a Cristo. Que la predicación está sentada en Cristo. No están pensando en valorar mi forma de ser, mis actitudes, mis características, que hablo fajo, que hablo así, sino que los llevo a Cristo y podemos convivir con esa realidad, pero con el gozo de que estamos todos unidos en arrepentimiento y unidad en Cristo Jesús. Esa es la gloria del Salvador. Qué bello, ¿verdad? Eso es el ministerio de una iglesia. Y miren, hermanos, en mi experiencia, cuando llegué a mi iglesia tiene 68 años tal vez, ya habían ancianos y todos han muerto. Y algunos no me querían allí, otros más o menos. Pero con todos pude sentir sus manos antes de su muerte, llorar juntos y orar, agradeciendo que iban a la presencia del Señor. Y les dije, gracias por su trabajo durante todos estos años que dieron las bases fundamentales. No fueron perfectos, cometieron errores, no tuvimos la mejor relación en muchas cosas, pero nos cogimos las manos y dijimos, gracias, estás en la presencia del Señor. Y tu ministerio no ha sido en vano. Ahí siguen adelante en medio de luchas, dificultades. Y muerto en esperanza, pero con fruto. No perfectos, con todas las características y distintivos, no. Pero sí con lo necesario, como dice el apóstol Pablo. Con lo suficiente. Entendieron lo suficiente para aceptarme. Y yo entendí lo suficiente para gozarme con ellos. Y decir, gracias Señor, porque es tu gloria, es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para finalizar, queridos, nuestras relaciones están centradas en Cristo. Esto es lo que es diferente. Y el medio que Dios utiliza o el instrumento que Dios utiliza para esa relación son los ministros. Gócense de los ministros que tienen, si los llevan a Cristo, que sea su alegría constante. No se queden en los detalles, en las cosas sin importancia, sin trascendentes, porque se amargan ustedes y amargan una iglesia. Gócese en lo que tiene valor trascendente, espiritual profundo, como quien los lleva a Cristo.
los ministros. Su gloria es una iglesia que se arrepiente, ¿verdad? Qué bueno por eso. Pero siempre van a venir algunos que no, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Llorar, hermanos. Sufrir, agonizar. ¿Pero qué más? Volver y mirar la cruz, la esperanza futura y decir, Señor, no controlo esto, pero tu gloria se manifiesta y un día regresarás con poder y juicio. Se descubrirán todas las cosas y se verá la magnitud de tu fuerza y de tu gracia. Y nosotros todos estaremos allí, Señor. Esa es mi esperanza en mi debilidad. Y algunos de esos débiles mejoran. Otros no tanto. Esa es la mala noticia, ¿no, hermanos? Otros no tanto. Y otros se quedan bebés toda la vida, ¿no? Y los convivimos. Porque nuestro gozo es Cristo y su esperanza eterna.